Nacional de Mercados y Competencia, amigas y amigos. Llegamos ya al final de una jornada que yo creo que ha sido excepcionalmente interesante, un año más, que ha sido seguida no solo desde la sala, sino por muchas otras personas por streaming. Hemos llegado a tener más de 1000 personas conectadas en esta retransmisión, lo cual es algo extraordinario. Hemos tenido, en primer lugar, una magnífica apertura institucional. Hemos contado, en primer lugar, con un vídeo de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de Teresa Ribera. Lo hemos visto todos, pero merece la pena recordar algunas de las afirmaciones que ha hecho la vicepresidenta Ribera en ese vídeo. Nos ha dicho que el hidrógeno verde es más que una fuente energética limpia. Es clave para la estrategia europea de autonomía energética y de competitividad. El hidrógeno verde es una piedra angular de la visión de Europa para contar con un sistema energético sostenible, seguro, flexible y competitivo. Nos ha dicho que de cara a la próxima publicación del Industrial Clean Deal de la Unión Europea, el hidrógeno será un facilitador clave. Refiriéndose a H2Med y a las infraestructuras en particular, Teresa Ribera nos ha dicho que H2Med tiene una importancia estratégica para conectar las redes europeas de hidrógeno como una pieza clave del European Hydrogen Backbone y que H2Med contribuirá a crear un ecosistema del hidrógeno cohesionado y eficiente a lo largo de todo el continente que conecte productores y consumidores. Después hemos tenido el honor de contar con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, que se ha referido al papel de España en relación al hidrógeno. Ha dicho que España es el epicentro mundial del hidrógeno verde más prometedor. El hidrógeno verde nos va a ayudar a impulsar algo que para el Gobierno de España es fundamental, y es la reindustrialización con cohesión territorial. Refiriéndose a H2Med, recordando que él mismo en diciembre de 2022 participó en la Cumbre Euromediterránea en el lanzamiento del proyecto, ha dicho: lo tuvimos que pelear, lo hemos logrado y ahora seguimos trabajando con nuestros socios europeos para que el H2Med sea cuanto antes una realidad y además con esa visión ibérica de la península ibérica entre Portugal y España. Y ha acabado nuestro presidente del Gobierno con ese eslogan que nos ha recordado Elena y que creo que va a quedar para los anales, que es Green Baby Green. Creo que está muy bien. Después, yo mismo hemos contado con una introducción de nuestro presidente, de Antonio Jardén. Después yo mismo he hecho una puesta al día de cómo marcha la infraestructura en España, sobre todo en la Unión Europea, y he adelantado dos hitos importantes del día de hoy. En primer lugar, que hemos presentado a la segunda lista de candidaturas a los proyectos PCI 4 tramos que amplían la red troncal española del hidrógeno, que es el resultado de la Call for Interest que presentamos hace un año. Estos 4 tramos, recordáis que son el Guitiriz-Zamora, el Huelva-Algeciras, un tramo transversal que recorre la meseta norte de Zamora a La Rioja y otro en la meseta sur que conecta Puerto Llano con Madrid y Levante. Quedan ya todas las comunidades autónomas peninsulares conectadas con esta red. Y en segundo lugar, hemos anunciado que hoy presentábamos el lanzamiento del plan conceptual de participación pública de la red troncal española del hidrógeno, a la que luego me referiré porque nos lo han presentado Natalia Latorre y Jesús Gil. Hemos tenido a continuación un panel con 5, conmigo mismo 6, CEOs de TSEOs de referencia
en Europa. El esfuerzo de construir una red europea del hidrógeno es un esfuerzo conjunto de instituciones europeas, de Estados miembros, de sus gobiernos, de sus reguladores, con los HTNOs, que en gran medida somos los TSOs, haciendo una visión integral y un esfuerzo conjunto. En este panel que nos ha reunido a los CEOs de SNAM, Fluxys, DESFA, REN, Terega y yo mismo, yo creo que han salido una serie de mensajes que destacaría a continuación. Algunos de los grandes retos que tenemos ante nosotros son consolidar la creación de la demanda, la aparición de la demanda, seguir avanzando en la reducción de costes. Este es un concepto que ha salido en los siguientes paneles. Completar una regulación robusta para el mercado del hidrógeno en el conjunto de Europa, que tiene como primer desafío la transposición rápida y alineada del paquete de gas descarbonizado e hidrógeno en todos los Estados miembros. Seguir avanzando en el desarrollo de nuevos usos para el hidrógeno. No pensemos solo en la demanda industrial. La demanda industrial es muy importante para echar a andar, pero, por ejemplo, hemos visto en este último panel, y luego me referiré a ello, la importancia del hidrógeno en el sector de la movilidad. Que establezcamos unas reglas de juego homogéneas para los mecanismos de ayuda, los mecanismos de apoyo en los distintos Estados miembros, y que consigamos una aproximación robusta de análisis coste-beneficio para las soluciones más eficientes en cada posible aplicación del hidrógeno en todo el escenario europeo. Lo resumía en una formulación muy sencilla, creo que era Stefano: make it fast, make it simple, make it consistent. Bueno, yo creo que ha quedado claro en ese panel, conjuntamente con el que ha venido a continuación, que los TSOs europeos estamos manos a la obra, estamos avanzando a gran velocidad y con unos mecanismos de colaboración entre nosotros muy sólidos. Y me refiero al otro panel porque en él los CEOs de OGE y de GRT Gas nos han presentado el estado de la infraestructura en Francia y Alemania, y en particular nos han adelantado las primeras impresiones del proceso de Call for Interest que hemos desarrollado para el H2Med, los 5 TSOs involucrados, a final del año pasado. Los resultados han sido muy positivos, revelan que la península ibérica va a tener un rol muy importante en la producción de hidrógeno y revelan también que hay una demanda muy sólida de hidrógeno verde a lo largo del corredor, en Francia y sobre todo en Alemania. Se han presentado a este ejercicio de Call for Interest 528 proyectos de 168 compañías. Con este rol que debemos jugar los TSOs de combinar la planificación y la ejecución de infraestructuras con las consultas al mercado. Los resultados pormenorizados de esta Call for Interest se van a dar a conocer en una webinar que está ya anunciada para el 10 de febrero, a la vuelta de la esquina. Después hemos tenido un panel de descarbonización de la industria, hemos tenido grandes actores de actualmente el hidrógeno gris, hemos tenido a BASF, hemos tenido a Moeve, hemos tenido también a empresas de soluciones tecnológicas o que tienen ambos roles, el carácter de consumidor industrial y de proveedor de soluciones, como por ejemplo ThyssenKrupp. Hemos tenido un gran fabricante de electrolizadores, a Cummins. Hemos tenido a Joan Batalla representando al sector de los transportistas y distribuidores en España. Algunos grandes mensajes. Esto ha resonado durante todo el día.
La electrificación es muy importante para la descarbonización, pero no todo se puede electrificar. Allí donde no hay la posibilidad de electrificar y necesitamos gestionar la descarbonización de las moléculas, entra en juego de forma protagonista el hidrógeno. Y la adopción del hidrógeno en estos usos siempre será el resultado de resolver las barreras pendientes en materia de los costes del hidrógeno y de la existencia de una infraestructura que lo haga accesible. Coste e infraestructura como instrumentos necesarios para la adopción. Y esto en un momento en el que la competitividad de la industria europea está bajo presión, nos lo ha dicho muy claramente estos grandes actores, y que por tanto necesitamos abrazar los vectores de descarbonización y la transición energética, pero con un foco muy importante en la eficiencia y en la competitividad. Yo creo que hemos escuchado una declaración de apoyo enorme al hidrógeno. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cómo Martin Betzelaar nos anunciaba que van a empezar a tomar los FIDs de sus grandes proyectos antes de este verano. Es algo que es ya inminente. Este mensaje ha resonado durante todo el día. El hidrógeno está ocurriendo, las decisiones se están tomando y a un ritmo acelerado. Decía que si escuchamos a nuestro alrededor que algunos proyectos fracasan y que el hidrógeno está perdiendo impulso, debe ser porque fracasan los proyectos que se han planteado en el lugar equivocado. Pero que, sin ninguna duda, allí donde hay potencial de generación de hidrógeno renovable competitivo, como en España, esos proyectos, sin ninguna duda, van a salir adelante, y nos reclamaba que pongamos en juego un sentimiento, un sentido de urgencia. Hay prisa, no tenemos tiempo que perder. Nos ha recordado Nadia Haakanson de ThyssenKrupp que para los grandes consumidores es clave tener en tiempo útil la certidumbre de que las infraestructuras van a estar disponibles. Para un gran industrial que tiene que tomar la decisión de reconvertir sus procesos, por ejemplo siderúrgicos, a la reducción directa con hidrógeno, tiene que tener la certidumbre de que va a tener el suministro de hidrógeno a tiempo. Y por tanto el papel de los gobiernos, de las instituciones europeas, de los reguladores, es clave para ello. Se ha hablado en este panel y en alguno posterior del papel que en algunos lugares de Europa puede tener el hidrógeno azul como solución de transición. Que el hidrógeno azul puede estar disponible rápidamente en algunos lugares de Europa en los que el hidrógeno verde puede tardar más en llegar. Yo creo que es un mensaje que también ha resonado y debemos tener en cuenta. Después hemos tenido un panel sobre los retos de descarbonización en Europa. Yo creo que nos ha sido muy útil para actualizar el estado de situación de las prioridades de Bruselas en esta nueva etapa que comienza. Hemos oído los grandes mensajes de Teresa Ribera, pero hemos tenido hoy a personas que están en los equipos que están desarrollando las iniciativas. Hemos tenido a Carlos Álvarez, de la Comisión, que ha hecho un énfasis extraordinario en darnos la confianza en que vamos a tener los instrumentos de desarrollo. Él ha dicho las reassurances de que el desarrollo del hidrógeno va a ser una prioridad para la Comisión. Y nos ha convocado, como también hizo la vicepresidenta Rivera, al Clean Industrial Deal, que se va a presentar dentro de un mes, para ver el rumbo de estas nuevas iniciativas que se van a adoptar por parte de la Comisión. Por ejemplo, nos ha destacado que la presidenta von der Leyen en Davos ha anunciado la creación de un Global Energy Transition Forum que va a formarse con terceros países más allá de la Unión Europea y que va a tener en el hidrógeno una de sus prioridades. Giorgos Chatzimarkakis
el CEO de Hydrogen Europe en ese mismo panel nos ha recordado que en la intervención que hizo la presidenta de la Comisión en Davos la semana pasada o hace 2 semanas, de las 5 prioridades de actuación de la Comisión Europea para esta nueva etapa, una de las 5 prioridades es el hidrógeno. Es también un mensaje muy potente. Yorgo nos ha lanzado una idea que seguro que va a tener recorrido, que está en discusión con la Comisión, que para asegurarnos de que los sectores que tienen compromisos en materia de hidrógeno a más corto plazo pueden encontrar un mecanismo, digamos, más expedito, más rápido, más ágil para poder tramitar sus proyectos, se ha referido a una iniciativa de lead markets, que pudiera aplicarse al sector del refino, al acero verde, a los fertilizantes y a los centros de datos, y nos ha lanzado la idea de que sobre esta materia pues, puede haber avances especiales próximamente en las iniciativas de la Comisión. María Alfayate de Cinea nos ha reafirmado el compromiso de Cinea, desde luego con el Fondo de Innovación, que hoy nos está financiando muchos de los proyectos y que es la estrella del momento porque financia el Banco Europeo del Hidrógeno, que tenemos la segunda subasta en marcha, y nos ha recordado que probablemente hoy mismo vamos a conocer los proyectos PCI que van a recibir fondos CEF para la fase de estudios e ingeniería. Yo os adelanté que quizá esta tarde pudiera daros alguna noticia al respecto, creo que todavía no. Pero bueno, creemos que seguro que los resultados son positivos. Pero bueno, María ha subrayado que CEF Energy está stepping into the hydrogen, que también es muy buena noticia. Y hemos tenido esta mañana al que ha sido calificado por varios como the new kid in the block, que es Enno-H. Hemos tenido a Abel Enríquez, que es el director de Enno, como sabéis, y que va a ser un elemento dinamizador del despliegue del hidrógeno, sin ninguna duda. Nos ha pedido una transposición acelerada de la directiva y una transposición lo más alineada posible entre los Estados miembros, para que no tengamos a cada Estado miembro en un momento distinto de creación de su marco regulatorio. Siguiente tarea de Enno-H, para cuando acabe de poder ponerse en marcha, crear los códigos de redes, crear los network codes que nos van a permitir manejar todos los mismos criterios técnicos de el diseño y la operación de las redes. Hemos tenido una presentación de Susana de Pablo del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno que pusimos en marcha desde Nagas hace algo menos de un año. Es una iniciativa que busca crear espacio para compartir ideas, desarrollos, conocimiento técnico. Tenemos ya más de 40 líderes de sus segmentos de la cadena de valor adheridos a este observatorio, y yo invito a que otros que aún no lo estáis, pues os suméis a este esfuerzo de avanzar el conocimiento técnico y tecnológico alrededor del hidrógeno, porque además nos va a permitir poner foco en cosas que frecuentemente pasan quizá con menor atención, como es la cuestión del talento, el tener el talento disponible para el sector del hidrógeno y trabajar la aceptación social. Hemos tenido un magnífico panel sobre las necesidades y planes de importación de hidrógeno en Alemania. Muchísimas gracias, con la ayuda de la Embajada Alemana, que nos ha permitido organizar este panel. Alemania está siendo muy activa para desarrollar actividades que aseguren que los corredores de hidrógeno en Europa funcionan. Recientemente en la Embajada Alemana se puso en marcha la alianza de apoyo al corredor del hidrógeno del suroeste, como se llama en Alemania, corredor ibérico o H2Med. Pero el mensaje clave es: hay un amplio consenso en Alemania de que entre el 50 y el 70% de las necesidades de hidrógeno de Alemania tendrá que ser importado. Para ello se consideran distintos corredores, todos ellos están siendo apoyados desde el gobierno alemán, pero entre ellos, pues se nos ha dicho,
Günther Hradvold, nos ha dicho que seguramente el corredor ibérico, el Southwestern Corridor, es el que resulta más prometedor. Alemania ha dado un primer paso para la construcción de una gran red troncal de hidrógeno, lo que se llama en Alemania la CoreNet o la Kernnetz. Está ya decidido que se va a construir 9.000 kilómetros, 19.000 millones de euros, pero esa red habrá que llenarla y hay que asegurar que se refuerzan los mecanismos, las políticas que permitan, creo que decía Matthias Deutsch, lo formulaba diciendo, que todo esto puede ocurrir si los instrumentos de política energética se refuerzan en la dirección adecuada. Hemos tenido la visión de la Asociación del Gas y el Hidrógeno de Alemania, con Tim Keller, la Asociación de TSOs, con Barbara Fischer. Todos los mensajes apuntan en la misma dirección. Hay que seguir trabajando la disponibilidad física de hidrógeno y la competitividad en precio. Y para ello hay un factor que aún tiene que acabar de concretarse, que son los tenders, las subastas de plantas de generación eléctrica compatibles con el hidrógeno. Este es uno de los próximos desarrollos que va a acabar de dibujar el panorama en Alemania y que va a permitir que Alemania sea el núcleo de una gran red europea del hidrógeno. Ha habido un breve intercambio de impresiones sobre lo que se puede esperar del nuevo gobierno en Alemania después de las elecciones del 23 de febrero y ha habido un amplio consenso sobre que la apuesta por el hidrógeno no está puesta en tela de juicio. Raúl Yunta de MIBGAS nos ha presentado el índice IBIX, el nuevo índice de precios de hidrógeno en España. Raúl, no sé si estás por aquí. Muchas gracias. Hace un año te comprometiste a traer una propuesta sólida y compartida con los actores de la cadena de valor. Yo creo que estáis poniendo a España también a la vanguardia de esa materia. Ahora lo que necesitamos es que esos 5,86 euros por kilo pues lo vayamos viendo bajar a medida que se mejore la eficiencia y los otros elementos de la formación del coste. Gracias a Claudio Carpenter de BIP, que nos ha recordado ese estudio encargado por la Comisión Europea que demuestra que España y Portugal tienen un enorme potencial para suministrar hasta 7 millones de toneladas de volumen de hidrógeno para la exportación en 2050. Hemos visto cómo puede ser, por tanto, un proveedor clave para las necesidades, no solo de Alemania y el Benelux, que ya es deficitario en hidrógeno en 2030, sino, por ejemplo, para Francia, que aunque en 2030 puede ser excedentario, en 2040 y 2050 ya se convierte en un claro importador neto de hidrógeno. Natalia y Jesús, nos habéis presentado el plan conceptual de información pública espléndidamente, tengo que decir, enhorabuena. Nos habéis dado una idea muy clara del gran reto que esto supone: 2.600 kilómetros, 550 kilómetros de gasoductos reacondicionados, 3 estaciones de compresión, 13 comunidades autónomas, 555 municipios, 25 provincias, más de 1.000 partes interesadas. Bien, vamos a iniciar ese proceso y estáis todos convocados a formar parte de él. Y hemos tenido un último panel de movilidad, a lo que ya me he referido en un par de ocasiones. La movilidad es el gran ámbito de demanda que está siendo sistemáticamente pasado por alto. Pero luego llega la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno y el 30% de los proyectos que se presentan son de movilidad. Y cuando vemos que la normativa en el transporte aéreo con el Refuel EU Aviation o con el transporte marítimo, el Fuel EU Maritime, están ya en vigor y tienen unos retos para los que el hidrógeno es imprescindible y que ya desde este año empiezan a acumularse, pues sin ninguna duda vemos que la movilidad tiene que ser una de nuestras grandes prioridades para los próximos años. Muchas gracias, Eugenia, por moderar esta mesa.
Miguel Carsi nos ha dado una visión muy ajustada de cómo los grandes fabricantes de automóviles, camiones, autobuses como Toyota están acelerando la puesta en el mercado de nuevos modelos. Necesitamos que eso ocurra rápidamente porque el transporte, la movilidad, es donde quizá a más corto plazo podemos ir estrechando ese gap de competitividad del hidrógeno como combustible. Gracias a Margarita de Gregorio, que nos ha recordado estos grandes objetivos del sector de la aviación. 2035, un 5% de RFNBOs. Ya en los SAF que tiene que consumir la aviación, está a la vuelta de la esquina y es un reto muy ambicioso, igual que Javier Herrador nos ha recordado desafíos similares en el sector marítimo. Y Juan Jesús Sánchez, el transporte por carretera pesado es una oportunidad y un reto formidable de descarbonización. El otro día leía en un informe que entre Europa y Estados Unidos hay 6 millones de camiones pesados. Un 1% de camiones que se conviertan a hidrógeno, 60.000 camiones, consumen 1 millón de toneladas de hidrógeno al año. O sea, este es un sector en el que tenemos que poner muchísimo foco, pero Juan Jesús, como bien decías, el sector está esperando al hidrógeno. El hidrógeno tiene que llegar. Necesitamos más vehículos, más competitivos, esquemas de ayuda más ajustados a las necesidades del transporte terrestre y necesitamos más claridad en la aplicación de las nuevas exigencias regulatorias. Llegamos, por tanto, ya al final, un momento de agradecimientos antes de dar la palabra para que clausure el evento a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Gracias, Elena, por conducir, como siempre, estupendamente este evento, con rigor y también con sentido del humor. Gracias a los equipos que nos habéis ayudado a organizar este evento, a los equipos de Nagas en particular, al equipo de Felisa Martín, que ponéis ya esto a un nivel de excelencia que creo que es insuperable. Gracias a los que nos habéis acompañado, a los que nos venís acompañando en todo el proceso, representantes de embajadas, de la Administración del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, colegas de otros TSOs que nos habéis acompañado hoy de un modo muy destacado. Me gustaría agradecer el apoyo al Consejo de Administración de Nagas, que ha estado con nosotros pues, todo el día y que nos vienen apoyando en este camino. Y por último, y ya terminando, pues hemos tenido esta mañana a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión por vídeo, al presidente del Gobierno de España, y tenemos el privilegio, el honor de contar pues, un año más para esta clausura institucional y para que nos transmita la visión del regulador a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Cani Fernández. Cani, tuyo es el escenario. Gracias.